compilador del Decálogo Universal, una obra magnífica, una obra es incomparable porque es algo divino. Pero, ¿cómo se entiende este campo, lo que estamos mencionando? Nuestro querido maestro, según su testimonio, lo que él nos habló en muchas oportunidades, él conoce la Biblia en el año 1955, asiste a una iglesia adventista. El año 56, él es arrebatado para recibir los mandatos divinos que es prefijado para estos últimos días. Entonces tenemos dos puntos acá que a todo ser humano, por más intelectual que sea, le saca de sus casillos. Como un hombre apenas de un año de conocimiento de la Biblia, y cuando uno recién conoce la Escritura, pues es como a Ali Catahualpa, que le dieron un brevario católico. Cuando le dieron un brevario católico, lo puso al oído, ahí sí le hablaba, y no hablaba nada. Y acá es igual, ¿no? Uno nunca hemos leído una escritura, la escritura de Dios, nunca hemos leído que de la noche a la mañana te den un libro, te llama la atención, y cuando empieza a escudriñar versículo de un lugar a otro, como es en Isaías, un poquito aquí, un poquito allá, peor, termina uno más mareado. Entonces, ¿cómo? Donde no había tanta información en esos días, no como ahora, ni aún teniendo ahora toda la información, y apenas segundo año de primaria, para que surja esta compilación que tengo acá a mi espalda, que son los 10 mandamientos. Y le dije también que es prefijado para estos últimos días. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Es algo interesante. La historia lo dice todo. Cuando Dios le dijo a Moisés, porque lo toma como instrumento a Moisés, anda, saca a mi pueblo, lo traes a este monte, porque he escrito mandamientos y leyes para enseñarles. Éxodo 24:12. Y lo trae, lo pone en pie del monte al pueblo, en el mes de junio. En abril salen, y el mes de junio lo pone en pie del monte. Cuando Moisés sube al monte para recibirlo, traer los mandamientos para enseñar al pueblo, y el pueblo se había pervertido adorando a Baal. ¿Qué pasó en ese momento? Tanto fue la decepción que Moisés rompió los 10 mandamientos, las 2 tablas de piedra, lo rompió. Y al romperse, se rompe el compromiso con el pueblo de Israel. Se rompió. Y todavía, si no es porque Moisés tuvo que clamar 40 días más, porque el Señor iba a desaparecer a su pueblo. Y cuando ya al final ruega, y Dios tiene misericordia, se compadece, y luego le dice, lleva a tu pueblo, ni siquiera dice lleva a mi pueblo, lleva a tu pueblo, tú has abogado por ellos, lleva a tu pueblo. Imagínense. Y por segunda vez lo vuelve a llamar, pero ya no es para ese tiempo, porque dice Salmo 102:18, escribirse a esto para la generación futura y el pueblo que se criará. Fíjese, escribe para el futuro ahora. Y el pueblo que tiene que criarse no son judíos naturales, son gentiles. Con gentiles forma su pueblo. Parece un sueño lo que estoy hablando, pero la escritura es clara y se está dando cumplimiento a todo lo que estamos hablando. Antes de avanzar, mejor voy a pasar lectura a Romanos capítulo 10, vamos a ver. Dice acá, 19, 20, 21, dice así. Más digo, ¿no ha conocido esto Israel? Dice el apóstol Pablo, empieza a redactar. Dice acá, más digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con gente que no es mía. Pues las expresiones de Moisés, porque está escrito en Deuteronomio 32:21,
y capítulo 11, versículo 11 del Deuteronomio, por lo que estoy mencionando. Pablo resalta lo que Moisés había dicho. Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con gente que no es mía, con gente insensata os provocaré a ira. Con gente insensata. Cuando hablamos gente insensata, significa pues gente necia, gente torpe, gente sin entendimiento lo que es de Dios. Ahora dice para provocar a ira, ¿no? O sea que gente que va a provocar a celos con gente que no es su gente, y con gente insensata va a buscar que provocar a ira. Dos palabras. A celo, en que vamos a definir dos palabras acá. Dice con gente, va a poner a celos con gente que no es mía, o sea, con gente que no es su gente. Por eso dice en Romanos 9, 25, 26, como también en Oseas dice, o sea, Pablo resalta lo que dijo el profeta Oseas en 2:23. Llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío, a la no amada, amada, y será que en el lugar donde les fue dicho, está en Oseas 1:10. Y será que en el lugar donde fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Estamos hablando que se forma un pueblo que no es su pueblo. Pablo dice con gente insensata. Entonces hablamos, se pone a celos. ¿En qué sentido puede haber celo? Esa es la pregunta. Celo. Y acá definimos netamente. Primero vemos en la Escritura cuando Dios le dijo a Moisés, a través de Moisés para el pueblo: oye Israel, Jehová es uno. Vamos a hablar de acuerdo a lo que hablamos más en nuestro castellano. Jehová es uno. Y él está diciendo que Dios es uno. No hay más dioses. Dios es uno. Si se levanta otro pueblo y tiene más dioses, entonces no puede haber celo, porque Dios le dijo a su pueblo: oye Israel, Dios es uno. Ahora, Dios le dijo a su pueblo: guardarás el sábado, guardarás el Shabbat, que es en hebreo, guardarás el sábado, de puesta del sol a puesta del sol, como dice la Escritura, Levítico 23:32, guardarás el sábado. Se levanta otro pueblo, guarda el día domingo, guarda el día viernes, etcétera, etcétera. No hay celo, no hay. Es como vender naranjas y vender limones. Cuando uno quiere hacer un ceviche, lo hace con limón, no lo hace con naranja. Pero si tiene el mismo producto, la naranja, el mismo producto, y el otro vende más barato, ahora sí hay celo. Entonces vemos acá que levanta un pueblo para poner a celo a su pueblo natural. Tiene un solo Dios, guarda el sábado, y algo más, pone en práctica lo que ellos no pueden hacerlo. Hablamos los sacrificios, los holocaustos, porque es dado para este tiempo. Entonces hay celo. Ahora sí puede haber celo. Si no, no puede haber celo. No puede haber. Ya provoca ira. Parece, ¿cómo es posible que estos gentiles tengan esto? Nosotros no. Somos la raza predilecta. Perdieron la promesa. Eso dice en otra parte. Perdieron la promesa, dice el apóstol Pablo. Mejor vamos a leer. Mejor vamos a leer, ¿no? En Romanos capítulo 11, 30, 31. 28. Primero vamos a leer el 28. 11, 28. Así que cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. O sea que, por ejemplo, el pueblo, hablamos del judío natural, hablamos de los ortodoxos, que son los más radicales. Los ortodoxos, estamos hablando de los judíos ortodoxos. No estamos hablando de los mesiánicos, no. De los ortodoxos. Ellos no creen en el Nuevo Testamento que han formado. Todo para ellos es Torah, que es el Antiguo Testamento. Para ellos no existe, tampoco existió. Para ellos no existe Jesús, tampoco.
es unos ortodoxos. Entonces dice acá, sí que cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros. Mas cuanto a la elección, porque son elegidos, son muy amados por causa de los padres. ¿Quiénes son los padres? Abraham, Isaac y Jacob. Entonces ellos son amados, o sea, son amados por causa de sus padres. Eso es. Entonces, cuanto a él son elegidos, él es el pueblo elegido por Dios por causa de sus padres, Abraham, Isaac, Jacob. Muy bien. Luego dice en el 30, porque también vosotros en algún tiempo no creísteis a Dios. Claro, pues éramos, como dice acá, éramos insensatos, no desconocíamos nada. Entonces, por eso dice, como también vosotros en algún tiempo no creísteis a Dios, mas ahora habéis alcanzado misericordia por la incredulidad de ellos. ¿Por qué dice de la incredulidad de ellos? Porque Dios permitió este trabajo, lo que se está pasando ahora. No podemos echarle la culpa a los judíos, no, ese es un plan de Dios, esa es una estrategia lo que Dios ha hecho para dar oportunidad a los gentiles. ¿Por qué? Porque dice en el 11, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Qué pues lo que buscaba Israel, aquello no ha alcanzado? Mas la elección lo ha alcanzado, son elegidos. Y los demás fueron endurecidos. O sea, otra parte fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de remordimiento, ojos con que no vean, oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, seréis vuestra mesa en lazo y en red, y en tropezadero y en paga. Sus ojos sean oscurecidos para que no vean, y agobie siempre el espinazo. O sea que esta es una estrategia de parte de Dios para que el pueblo natural, los elegidos, estamos hablando de ahí en el viejo mundo, Dios permitió en una parte endurecer su corazón, ojos con que no vean y oídos con que oigan. Y su mesa se convirtió en un lazo y tropezadero. O sea, vemos, es un plan de Dios. Por eso dice en Romanos 11:11, digo pues han tropezado para que cayesen en ninguna manera, más por el tropiezo de ellos vino la salud a los gentiles para que fuesen provocados a celos. O sea, es una oportunidad que Dios da a los gentiles para provocar a celos. Es como decir, que dice el apóstol Pablo, tiene que haber disensiones entre ustedes. ¿Qué es la palabra disensión? Disensión significa herejías, significa, en palabras más comunes para nosotros, tiene que haber competencia. Y si no hay competencia, el que no tiene competencia hace lo que desea. Y si vende productos, pone su precio. Como es solo en el mercado, pone su precio a su antojo y hace lo que quiere. Pero si existe la competencia, ahora sí, dos cosas: mejora, baja su producto, el precio de su producto, mejora también. Para eso es eso, tiene que haber competencia, tiene que haber disensiones, tiene que haber rivalidades, tiene que haber, porque si estás solo, te vuelvo a repetir, si estás solo, si eres un mercader, hablemos ahí un negociante, eres solo, pones tu precio. Y el otro por necesidad tiene que comprarte sí o sí. Pero si viene un negociante y pone también el mismo producto igual que tú y más cómodo, te obliga a bajar el precio de tu producto, porque ya te hace la competencia. Y el otro empieza a mejorar, a sofisticarse con otro tipo de giros. Entonces, ¿qué haces? Tú tienes que buscar también que superar. Entonces, es bueno la competencia, es bueno la disensión, es bueno. Para eso Dios levanta a un pueblo para poner a celos, donde tiene que haber competencia. Esta es una competencia. ¿Quién hace la buena voluntad de Dios? ¿Y a cuál de los dos le agrada más? Tipo Caín y Abel. ¿Quién presenta las mejores ofrendas?
Ese es el punto. Por eso acá nada echamos de la culpa. No, es un plan de Dios, un propósito de Dios. Tiene que haber obligatoriamente disensiones, tiene que haber rivalidades, tiene que haber grupos rivales, tiene que haber competencia. Y si no hay competencia, haces lo que quieres, nunca progresas, siempre estarás atrasado y atrasas a los demás. Acá no. Empieza donde los dos empiezan ya a buscar nuevas estrategias, a evolucionar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienes la competencia y cuanto más competencias hay, mejor todavía. Eso es así. Por eso dice, para que fueren provocados a celos. Ese es el punto. Y a las finales, viene interesante, como dice el apóstol Pablo, esta gente, digamos, insensata, gentiles, dice en el 20, determinadamente en Isaías dice, o sea, está en el capítulo 61, 65.1, capítulo 9.30 de Isaías, dice, fui hallado de los que no me buscaban, manifestéme de los que no preguntaban por mí, o sea, por ellos, y ahí. Porque todo el tiempo, dice acerca de Israel, dice, todo el tiempo extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Dónde está escrito? Isaías 65.2. O sea, todo el tiempo extendió sus manos a un pueblo rebelde y contradictor. Entonces, siempre hubo misericordia. Entonces, levanta otro pueblo y se lo ponen, así le ponen competencia. A las finales se van a juntar, para esa fecha nosotros ya no estamos, a las finales se te van a juntar tanto de los gentiles, los que están escritos en el libro de la vida, como también de los judíos. Se van a juntar. ¿Para qué? Para que se cumpla la escritura. Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, o sea, no te sientas creído esto, para que no sean entre vosotros arrogantes, que él endureció en parte ha acontecido en Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Sé que es una oportunidad que da a los gentiles, es la orden para estos días. Así como dice nuestro maestro, le dijo al de la biblioteca, trae el libro de la vida, y primero le entregó los mandamientos, que viene a ser una copia de lo que tenemos acá del original, luego trajo el libro de la vida, dije, ahora sí anda, enseña y junta todo lo que están escritos en el libro de la vida, sin faltar ninguno, dice nuestro maestro. Entonces todos van a ser reunidos, y después también los judíos, los que están escritos en el libro de la vida, de los judíos, a la final se juntan. Por eso dice en Romanos, capítulo 9, 6, 7, no espero que la palabra de Dios haya faltado, porque no todos los que son de Israel son israelitas, ni por ser simiente de Abraham son todos hijos de Dios, todos son hijos, mas en Isaac serán llamadas simiente. Quiere decir, no los que son hijos de la carne son los hijos de Dios, mas los que son hijos de la promesa son contados en la generación. Entonces, queridos amigos, acá a las finales se van a juntar, va a haber un solo pueblo, ahí van a aplicar el calendario judío como Dios establece, no como el hombre establece, sino como Dios establece. Así es. Por ejemplo, hay uno, para que ustedes tengan una idea, según el calendario de Dios, el mes tiene 30 días. Así como me escuchan. El mes tiene 30 días. Ahora cuádralo, ¿eh? Y está escrito, amigo, ni siquiera para inventarlo. No van a decir, no, Santo Salazar lo está inventando. No, está escrito. Mejor le voy a demostrar esto para luego seguir el tema que hemos preparado para el día de hoy. Según Dios, el mes tiene 30 días. Nada el calendario lunar que tiene 28 días, 29 días y horas. No, Dios ha puesto el calendario 30 días. Y vamos a demostrarlo. No estamos hablando más de la cuenta. Vamos por el Nuevo Testamento, empezamos. Apocalipsis, capítulo 11, 2 y 3. Apocalipsis, capítulo 11, versículos 2 y 3. Vamos a ver qué nos dice.
Y echa fuera el patio que está fuera del templo, y no lo miras, porque es dado a los gentiles. Muy bien. Y hollarán la ciudad santa 42 meses. 42 meses. Acá no dice que hollarán la ciudad santa por 42 meses. Pero no nos dice cuántos días tiene el mes. Siempre dice 42 meses van a hollar la ciudad santa. Y en el 3, y daré a mí 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días. Y ellos daré a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de sacos. Ahora nosotros queremos sacar el valor de un mes. Primero dice que hollarán la ciudad por 42 meses. Y luego dice los 2 testigos profetizarán por 1260 días. Queremos sacar el valor de un mes. Se divide entonces 1260 entre 42. Muy bien, lo dividimos. 126 entre 22 entre 42 no se puede. 126 entre 42 tenemos a 3. 3 por 2, 6, a 6, 0. 3 por 4, 12, a 12, 0. Bajamos el 0, 30 días. Entonces el mes tiene 30 días, queridos amigos. Ahora, cuadra, pues, amigos. ¿No hablas que tiene 28 días, 29 días? Cuádralo, pues. Ahora tenemos acá en Génesis, ni siquiera decir en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento también está. Vamos a ver, dijo el ciego. Génesis, capítulo 7. Vamos a ver, capítulo 7, versículo 11. Tomen nota. Génesis capítulo 7, versículo 11. Y capítulo 8, versículo 3, 4. Muy bien. Vamos a leer. Primero dice: en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo. Muy bien. Cuando estamos hablando, el mes segundo es el primer mes del año, según lo que Dios estableció, es Aviv, que es en hebreo, Aviv significa primavera. Y el mes de la primavera es el primer mes del año, que también en otro idioma viene a ser Nisan, que significa retoño, o el inicio de todo. Entonces el inicio del año es abril, mayo. Entonces el segundo mes, estamos hablando mayo, a los 17 del mes, 17 de mayo. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Muy bien. El segundo mes, estamos hablando mayo, 17 de mayo, se rompieron las cataratas y fueron abiertas, fueron rotas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Imagínense que agua de arriba, de abajo, todo, por todos sitios. Luego dicen el 3 y 4, tornándose las aguas sobre la tierra, yendo y volviendo, decrecieron las aguas al cabo de 150 días. Tenemos ahí 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, 5, 6, 7. Mes séptimo, hablo 17 del mes, sobre el monte de Armenia. O sea, son redondos. O sea, el 17 del segundo mes, y el arca reposó el séptimo mes, el 17 del séptimo mes. Entonces restamos séptimo mes menos 5 sale 2. O sea, estamos hablando del segundo mes al séptimo mes son 5, porque 2 más 5 son 7. 5 meses. Ha durado 5 meses. Pero queremos saber estos 5 meses cuántos días han tenido. 150 días entre 5 meses, tenemos a 30. 3 por 5, 15. Ahí está. Entonces el mes, según Dios, tiene 30 días, querido amigo. Ahora cuádralo, ¿ven? ¿A qué te gustan los misterios? Cuádralo ahora. Entonces va a llegar ese día, como Dios establece, y se va a aplicar
el calendario, según Dios, 30 días, que a esto le llaman el calendario embolismal, quiere decir calendario lunar y solar. Así, queridos amigos, pensemos bastante en lo que dice la Escritura. Bueno, para el día de hoy, queridos amigos, vamos a esclarecer un poco que ahí tienen el nombre en su pantalla: controlar nuestro propio cuerpo. Controlar. ¿Por qué digo cada uno dice aprende a controlar a su cuerpo de una manera santa y honrosa? Dice el apóstol Pablo. Eso está escrito en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, 4 y 5. El tema de hoy es cómo aprender a controlar nuestro cuerpo de una manera santa. Por eso dice el apóstol Pablo, la voluntad de Dios es que sean santificados. Primer punto. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con el hombre? Que el hombre sea santificado, que sea santo el hombre. Es el plan de Dios, que el hombre entre al campo de la santidad. Pero ¿cómo vamos a llegar al campo de la santidad, como dice el número 1540, cuando pongamos por obra lo que Dios establece sus normas? ¿Por qué entramos al campo de la santidad? Santo, si no hablamos pues santo, lo vemos algo, no. Si no se convierte en una persona justa, una persona legal, esa es la persona, hay que llamar la persona santa. No estamos hablando pues de santidad, no, sino estamos hablando que la persona se convierte en una persona más legal, hace las cosas ya no, si antes, como dice el apóstol Pablo, si antes robaba, deja de robar, si antes le gustaba cometer adulterio, deja de cometer adulterio. Entonces empieza a ordenar su vida, entonces entra en un campo de la santidad basado en lo que Dios establece. Por eso dice, en la Escritura dice, tendrás una sola mujer, no dice tendrás un montón de mujeres. Entonces empieza a ordenar su vida. Entonces entra lo que Dios quiere que ingrese el hombre al campo de la santidad, que es empezar a controlar, a retener sus pasos negativos, de esos pasos negativos que sean como una lección para la próxima no hacerlo. Entonces, esa es la voluntad de Dios, que el hombre entre al campo de la corrección, de ordenar su vida, de ordenar sus pasos. Esa es la voluntad de Dios para con el hombre. Así como Dios es santo, quiere que el hombre también entre al campo de la santidad. Esa es la voluntad de Dios. ¿Y cómo no vamos a apartar las cosas malas, o sea, las cosas que sabemos? Porque mediante la norma, mediante la ley, o mediante la Torah, o mediante las buenas nuevas, o el evangelio, mediante la palabra de Dios, que tiene tantos nombres, a las finales llegamos a lo mismo. Entonces, mientras no conozca el hombre la doctrina de Dios, no va a poder ordenar, porque hay muchas cosas que se han hecho tradición, y esa tradición se convierte en una norma. Ejemplo, para que ustedes, para entenderlo, Dios le dijo a su pueblo guardarás el sábado. Yo guardo el día domingo. Se convirtió en una tradición. Pero Dios me está ordenando otra cosa. Entonces, para eso es la norma que me instruye Dios, que debo dejar ciertas costumbres que se han hecho ley. Por eso Dios quiere que el hombre entre al campo de la santidad mediante el conocimiento de su doctrina. Es como decir a una persona, tú eres un pecador. ¿Cómo vas a ver? Vamos a decir que es un pecador. ¿Cómo vamos a decir? Tú eres un pecador. ¿Y cómo sabe que es pecador? ¿Y cómo sabe el hombre que ha pecado o no ha pecado? Tiene que conocer reglas, normas, para que diga, tú has violado esta norma. Entonces, es igual que un abogado dice, no, ustedes cometieron tal error, porque si no sabe nada, tiene que saber algo. Tiene que saber para que lo puedan encauzar o lo puedan denunciar, si no, ¿cómo? Por eso que uno sabe, mientras no hay un conocimiento, vivimos en la ignorancia. Por eso dice el apóstol Juan, vamos a ver qué nos dice el apóstol Juan, capítulo 3, versículo 4, cualquiera que hace pecado traspasa
también la ley. El que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Y en griego, en hebreo sería traspasar Torah. Entonces, y en griego es ley. Entonces vemos acá que mientras el hombre no conozca la doctrina de Dios, no conozca la ley de Dios, no conozca la palabra de Dios, no va a saber que es un pecado. Pero si conoce, ahora sí sabe que está transgrediendo. Es como decir un ejemplo, cuando uno maneja su vehículo y no tiene ciertos conocimientos del reglamento de tránsito, comete un montón de errores. Ejemplo, dice un artículo ahí del reglamento de tránsito, no puedes estacionarte menos de 10 metros de una esquina. Eso dice la norma. No puedes estacionar tu vehículo 10 metros, o sea, puedes estacionar tu vehículo 10 metros antes de la esquina. Pero como tú no sabes, has ocupado ese 10 metros ahí, has estacionado tu vehículo. Porque desconoce la norma. Después viene la grúa, se te lleva tu carro, empiezas a renegar, ¿cómo es posible que lo lleve mi carro? Porque desconoce la norma. Pero si supieras la norma, ya no la estacionarías en el espacio de esos 10 metros, lo estacionas más atrás, de 10 metros para atrás. Y tampoco ya la grúa te respeta, porque están encargados de llevar los carros que están mal estacionados, te respeta porque no está bien estacionado. ¿Ah? Entonces, por eso, para saber uno que está mal, tiene que conocer la doctrina. Si no conoce la doctrina, no conoce, ¿no? Desconoce. Por eso vuelvo a repetir, cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Transgrede, porque si no tienes conocimiento de la doctrina, no sabes qué estás transgrediendo. Por eso decía Pablo, Romanos capítulo 7, versículos 7, 8 y 9, 7, 7, 8 y 9, dice así: ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Empero yo no conocí el pecado sino por la ley. Yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la concupiscencia, si la ley dijera, no codiciarás. No estamos hablando de una codicia simple, porque hablamos de la concupiscencia es de una cosa extremada. Eso es la concupiscencia, es una cosa extremada, es un deseo desmedido, de satisfacción carnal, un apetito desordenado de placeres deshonestos. Esa es la concupiscencia. Entonces, por eso, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión, obró en mí por el mandamiento, mandamiento toda concupiscencia, porque sin la ley el pecado está muerto. Así que yo sin ley vivía por algún tiempo, mas venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y allí en el mandamiento intimado para vida, para mí era mortal. Porque el pecado tomando ocasión me engañó por el mandamiento y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Cuando ya conocemos la ley, o la doctrina de Dios, cuando conocemos, matamos al pecado. ¿En qué sentido se mata el pecado? Se mata el desconocimiento, pues amigo. Por eso recomienda a los sabios, aquel que le gusta leer Torah vive más, y aquel que no le gusta leer vive menos. ¿Cómo que vive menos? Menos engañado, que cuanto más conoces, vives menos engañado. Vives más en la luz que en la oscuridad. La oscuridad es el desconocimiento. La oscuridad es donde uno desconoce todo eso. Viene a ser así. Así que cuanto más uno lee, te informas más y también empiezas a controlarte más. Eso es. Entonces dice el apóstol Pablo, seguimos lo que dice el apóstol Pablo, la voluntad de Dios es que sean santificados, o sea, sean santos. ¿Y cómo nos volvemos santos? Que nos apartemos de toda inmoralidad sexual. Y el primer punto
que nos apartemos de toda inmoralidad sexual. Si hablamos de la inmoralidad sexual, a esto se llama ya concupiscencia, ese deseo desmedido de satisfacción carnal, ese apetito desordenado de placeres deshonestos. Por eso decía Ben Sirá en Eclesiástico 18:30, no te dejes arrastrar por las pasiones y refrena tus deseos. Eclesiástico 37:32, no te muestres insaciable a todo placer. Entonces, esa es la concupiscencia. El apóstol Pablo lo define en tres partes la concupiscencia. La concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Todo esto, dice el apóstol Pablo, no es del Padre, más es del mundo. O sea, todo lo que nuestra carne nos arrastra. Entonces, queridos amigos, hablamos de relaciones sexuales prohibidas. ¿A qué se refiere las relaciones prohibidas? Cuando uno, hablamos ya de un hombre casado, porque también hay fornicación, y bonito se escucha la palabra fornicación, pero traducido, la palabra fornicación, traducido al hebreo, significa prostitución, de que el hombre prostituye su cuerpo. Pero vamos acá, hablemos de las relaciones ya prohibidas, que es decir, de aquel que es casado y empieza por otro camino. Miren lo que dice Eclesiástico 23:21. 21, vamos a ver, 23, dice lo siguiente, 23:21. Dos clases de hombres multiplican los pecados, y una tercera atrae la cólera. Una pasión ardiente, con una brasa encendida que se apagará solo al consumirse. Es una pasión ardiente, o sea, digamos, hacer cosas extremadas. Es una pasión ardiente. Es como una brasa encendida que se apagará solo al consumirse. El hombre impuro con su propio cuerpo. Hablaba el hombre impuro con su propio cuerpo. Hay varios puntos para hablar ahí, pero ahí nomás nos quedamos. No queda tranquilo hasta que se prenda fuego. Para el hombre impuro todo alimento es dulce, no se calmará hasta que muera. El hombre que peca en su lecho conyugal y dice en su corazón, ¿quién me ve? La sombra me rodea, las murallas me protegen, nadie me ve. Nada tengo que temer, el Altísimo no se acordará de mis faltas. Lo que teme es la mirada de los hombres, no sabe que los ojos del Señor son mil veces más luminosos que el sol, que observan todas las acciones de los hombres y penetran en los rincones más secretos. Él conoce todas las cosas antes de crearlas y las conoce hasta después que terminan. Ese hombre será castigado en plena ciudad, será pillado donde menos se lo piense. Igualmente la mujer que abandona a su marido y que le da un heredero concebido de un extraño. En primer lugar, ella desobedeció la ley del Altísimo. En segundo, es culpable contra su marido. Y en tercer lugar, se manchó con el adulterio al darle hijos de un extraño. Será llevada ante la asamblea y se examinarán sus hijos. Sus hijos no echarán raíces, sus ramas no darán frutos. Dejará un recuerdo maldito y su vergüenza no se borrará jamás. Los sobrevivientes sabrán que nada vale tanto como el temor del Señor y que nada más dulce que cumplir sus preceptos. Entonces vemos acá algo interesante, viene a ser relaciones sexuales prohibidas. Eso es.
Por eso dice el apóstol Pedro en su segunda carta 2:14, en versión latinoamericana: no pueden ver a una mujer sin desearla, no se cansan de pecar. No pueden ver a una mujer sin desearla, no se cansan de pecar. A esto, la concupiscencia también se define. Nuestro Señor Jesucristo también dice lo siguiente: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón comete adulterio. Que traducido sería así: que cualquiera que mira a una mujer y se morbosea en la mujer, ya cometió adulterio. Entonces vemos, son puntos que tenemos que frenar. Pero hay cosas que me dirán, pero ¿cómo es? Porque acá dice el apóstol Pablo, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrada, sin dejarse llevar por los malos deseos, como lo hacen los paganos que no conocen a Dios. Fíjese el texto completo. Que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrada, sin dejarse llevar por los malos deseos, como lo hacen los paganos que no conocen a Dios. Ahora, y estamos viendo acá, no pueden ver una mujer sin desearla, no se cansan de pecar, dice el apóstol Pedro, solamente en este caso para el varón, porque el varón es el que más está motivado. La mujer también no van a pensar que solamente el varón es, sino pone un ejemplo. Cuando andamos con ¿cómo le puedo decir? Con ese pensamiento de motivados permanentemente. Pero ¿cómo podemos nosotros controlar nuestro propio cuerpo de una manera santa y honrada? ¿Cómo lo podemos controlar? Si todo empieza, los pensamientos, todo, como dice, se almacena, viene el pensamiento, pero también hemos visto el tema, que en el corazón viene el deseo de acá de todo. ¿Cómo se puede frenar esto? Para empezar, en la vida espiritual se le llama, es una guerra que se llama la guerra del Armagedón, hay una guerra interna. Nosotros somos como un vaso donde usted puede llenar agua pura para beber, o como también puede llenar agua con veneno. Pero el vaso se presta para ambos lados, para agua pura, como también como agua con veneno. Y nosotros somos como un vaso, pero con la diferencia que el vaso no piensa y nosotros sí. Dios nos ha dado sabiduría para discernir, y el deseo es a donde nos inclinamos. Pero si me atacan, ahora viene el punto, nuestro maestro pone un ejemplo de un padre de familia, que este padre de familia está en su casa solo, vienen delincuentes, ingresan a su casa, lo toman prisionero al hombre dentro de su misma casa, luego realizan su cometido, o sea, para qué ingresaron, y después se van. Entonces dice el maestro, el hombre es inocente. ¿Y por qué se vuelve culpable? El hombre es inocente, pero se vuelve culpable. Vamos, primero es así. El hombre es inocente y después se vuelve culpable. ¿Por qué? Ponemos el ejemplo de estos delincuentes que ingresaron, tomaron prisionero al dueño de casa dentro de su misma casa. Viene el espíritu negativo, o sea, viene ese mal pensamiento, dice el apóstol Santiago, dedica vida, me toma prisionero dentro de mi mismo cuerpo, me utiliza como pañal de criatura y después me bota. Ejemplo, viene acá pues ese deseo carnal, hablamos de ese deseo carnal, teniendo su pareja, desea otra mujer, un deseo carnal,
y entra a su mente, como es en Eclesiastes, como un fuego que le consume, y si le da cabida a ese mal espíritu, le da cabida, termina incendiándose. Le dio cabida, lo tomó prisionero dentro de su mismo cuerpo, lo utilizó y después lo botó. Y después que terminó, ¿qué hice? ¿Por qué lo hice? Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Acá dice, cada uno aprenda a controlar su cuerpo, su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como lo hacen los paganos que no conocen a Dios. El que no conoce a Dios, pues bueno, se deja llevar nomás, pero si conocemos a Dios, ahora viene el control. Yo no puedo, claro que no podemos. Es difícil, pero hay algo interesante. Encontramos algo, dice el apóstol Pablo, que tenemos que invocar el nombre de Dios y cualquiera que invocare será salvo. Eso dice el apóstol Pablo. Pero ¿qué es la palabra invocar? La palabra invocar es pedir auxilio. Cuando estás en peligro, pides auxilio. Emergencia. ¿Cómo lo entendemos esta parte? Ejemplo tenemos del apóstol Pedro, que estaba en alta mar, en el mar de Galilea, en alta mar, a la medianoche o al amanecer, creo, vino Jesús caminando sobre las aguas, vieron pues todo de blanco y era un fantasma, todos vieron de miedo. Imagínense la oscuridad que aparezca uno de blanco por ahí caminando sobre las aguas, y que nunca han visto a una persona caminar, y ve pues alguien que viene caminando, un fantasma, pues, y de blanco. Y luego le preguntan, y Jesús le dice, no tengan miedo, yo soy su maestro. Y Pedro, con las dudas, le dice, si tú eres mi maestro, dime, para que yo vaya también caminando sobre las aguas. Bueno, le dice, ven. Y Pedro baja de la barca, empieza a caminar sobre las aguas. En eso entró una tempestad, que es una ola elevada, alta. Le tuvo miedo, dijo, y se empezó a hundir. ¿Ustedes saben qué significa hundirse donde no encuentra usted piso? Hundirse en el agua y sentir la muerte de cerca. Quizá yo les hablo desde este punto de vista, fui 27 años de salvavidas, trabajé como salvavidas, y sé pues la angustia que hay cuando no tienes piso. Ese momento ves la muerte, pero bien cerca. Y en ese que dijo en su desesperación, que lo hizo de corazón este hombre, y dijo, no me dejes que muera, sálvame. ¿Ah? Entonces se acerca a Jesús, le da la mano, le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Pero por qué? Porque le pidió de un corazón pues sincero, de un corazón verdadero, porque vio la muerte de cerca. Entonces acá, ¿qué es lo que tenemos así? La muerte está cerca, viene pues esa fiebre, digamos, de la concupiscencia, de ese deseo carnal, que le entra pues, como un fuego y no sabe qué hacer, se vuelve loco, hombre y mujer no saben qué hacer. Ese momento clamar, Señor, sálvame de este espíritu de deseo carnal contra mi semejante. De esta locura. Por eso dice, no pueden ver a una mujer sin desearla. Entonces, ¿qué hace ese momento? Grita de verdad, Señor, no permitas que me tome prisionero y me utilice. El mismo Señor uno reprende y le pasa. ¿Por qué? Porque ya conoce a Dios, pide a Dios, tiene el Espíritu de Dios, entonces ya le es más sencillo controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrada sin dejarse llevar por los malos deseos. Esa es la forma de avanzar en la parte espiritual. Por eso recomienda Ben Sira
No pases tu mirada, no pasees tu mirada por las calles de la ciudad, porque habla de la concupiscencia de la carne que estamos hablando, la concupiscencia de los ojos, porque todo ingresa por los ojos, como dice el proverbio, los ojos son como la tumba. La tumba no se cansa de recibir sus muertos y los ojos no se cansan de ver. Entonces, no pasees tu mirada por las calles de la ciudad. Aparta tus ojos de la mujer hermosa. No te quedes mirando la belleza ajena. La belleza de la mujer ha perdido a muchos. Junto con ella el amor se inflama como fuego, imagínense, es un fuego que quema. Es un fuego abrasador. ¿Ah? Por eso dice en Eclesiástico 31:15, ¿hay algo peor que un tal ojo cotidiano todo lo que ve? Por eso, queridos amigos, eso estamos hablando, como dice el apóstol Pablo, que la voluntad de Dios es que empecemos a ordenar nuestra vida mediante el conocimiento y a controlar nuestras emociones. Rápido somos bien, rápido o sea, no aprendemos a controlar esas emociones negativas, esos impulsos violentos, esas pasiones locas, a veces no sabemos controlarlo. Entonces Dios quiere que mediante de Él y pidiéndole a Él, que debemos controlar nuestro cuerpo de una manera santa y honrada, sin dejarnos llevar por los malos deseos. Esa es la base de avanzar, y esa es la voluntad de Dios, que nos apartemos mediante el conocimiento y poniendo la práctica. A las finales vamos a tener tranquilidad, porque si empezamos a controlar, antes que nos controlen a nosotros, así como Dios le dijo a Caín, tú tienes que dominarlo, tú tienes que controlarlo, no que te controle a ti. Mejor vamos a pasar lectura, como Dios le dijo a Caín. Así, capítulo 4, versículos 5 y 6 y 7. A Yahvé le agradó a ver su ofrenda, mientras que le desagradó Caín y la suya. O sea, tanto Caín como la suya le desagradaba, porque su vida ahora es otra. Caín entonces se enojó mucho y su rostro se descompuso. Yahvé le dijo, ¿por qué te enojas si vas con la cabeza agachada? Si tú obras bien, tendrá la cabeza levantada. En cambio, si haces mal, el pecado está agazapado a la puerta de tu casa. Él te acecha como fiera que te persigue, pero tú debes dominarlo. Pues acá, queridos amigos, es dominarlo. Pero yo no lo puedo dominar. Estamos hablando, como no puedo dominarlo, porque son materia y espíritu, porque son más los pensamientos, son espirituales. Por eso dice Pablo, nuestra guerra no es de carne a carne, de sangre a sangre, sino contra los principados, contra las potestades. ¿Qué tengo que hacer? Invocar el nombre de Dios, clamarle, suplicarle, casi como Pedro, que estaba cerca de la muerte, vio la muerte de cerca. Acá veo la muerte de cerca porque ya voy a tener problemas en mi hogar. Se destruye mi hogar, y antes que se destruya, empiezo a reaccionar y pido auxilio. Señor, no permitas que ese espíritu de deseo carnal, que lo estoy deseando a una mujer que no es mi esposa, entonces ayúdame, Señor. Gritas, clamas, ruegas, y después sientes una paz. Y como ha sido escuchado tu ruego, tu súplica, Dios te escuchó. ¿Cuál es tu procedimiento? Eclesiástico. Vamos a ver qué nos dice Eclesiástico, capítulo 35. ¿Cuál es? Para este estamos hablando de un israelita.
¿Cuál es su procedimiento de un israelita después? Que fue escuchado, dice 35:1 y 3. Quien guarda la ley es el que ofrece ricas ofrendas. 3. El que sabe dar gracias ofrece flor de harina. 6. No te presentes al Señor con las manos vacías, porque todo eso lo es debido según los mandamientos. Entonces fuiste escuchado, fuiste librado de ese peligro porque Dios te salvó. Tienes que ir a presentar tu ofrenda de agradecimiento a Dios, que viene a ser flor de harina, y no te puedes presentar con las manos vacías ante el Creador porque es debido según la ley. Bien amigos, para mayor información, síguenos en nuestra cuenta de Santo Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, y comparte con tus amistades para llegar a más sedientos de la palabra de Dios.